Y Bueno, mi nombre es Yanelis Moreta Romero del grado noveno A y el día de hoy vamos a presentar la exposición número 2 de sociales con mis compañeros Camilo Barros, María Paula Barceló, María José Gómez y mi persona. Las revoluciones y dictaduras en América Latina. No escapa a la realidad mundial que denotaba cambios acelerados en todo el orden. La Guerra Fría, el comunismo en el mundo bipolar, la carrera armamentista, el capitalismo, los aires revolucionarios y las dictaduras fueron protagonistas también de la realidad de sus pueblos. En América Latina la evolución fue lenta. Son muchos que todavía se les ve el subcomandante Marcos en un nuevo Che Guevara, cuantos en realidad este fue un revolucionario, mientras Marcos quiere reafirmar la democracia y defender la identidad de los pueblos mayas. El mundo intelectual se resistió durante mucho tiempo a la idea democrática, a veces por las buenas razones cuando el tema democrático se utilizaba efectivamente para defender los intereses dominantes. Bueno, en Colombia el sucesor será Paula Santander, cuya preocupación esencial será la reconstrucción económica del país. Pero tras su muerte en 1837, José María Ombando y José Ignacio Márquez se enfrentarán y se produce en la Primera Guerra Civil en el país, lo que conducirá al predominio militarista sobre la nación de los generales Herrán y Mosquera. En el año 1857, el doctor Marino Ospina llega al poder y establece una política de corte liberal, lo que provoca un nuevo pronunciamiento militar dirigido por Mosquera, que tras ocupar la capital, Bogotá, el año 18, el 18 de julio de 1861, se declara dictador. Durante su gobierno se agudizan las crisis económicas debido a la caída de las exportaciones políticas. Al producirse una excesión del Partido Liberal, en esta situación se produce una nueva guerra civil con el apoyo de los conservadores. Rafael Núñez subirá al poder. Bajo su mandato se proclama la Constitución de 1886, que supuso un cambio muy importante en la estructura política del país, a pesar de un Estado federal y la laicio en un Estado centralizado y católico. A la muerte de Núñez, el país volvió a enfrentarse en una situación de guerra civil agravada por la cuestión de Panamá. Este territorio, cuyos anhelos independistas se encontraban bien arraigados entre la población, vio la oportunidad de conseguir su independencia con la ayuda de los Estados Unidos, a cambio de ceder una zona de 5 millas a cada lado. De esta manera, el 3 de noviembre de 1903, los Estados Unidos, con el presidente Roosevelt a la cabeza, reconocieron la soberanía de Panamá, quedando este territorio bajo su protección. Ante esta situación, Rafael Reyes presentó un programa político basado con la conciliación entre las diferentes facciones políticas, pero los fracasos en las negociaciones con los Estados Unidos y Panamá provocaron la formación de un movimiento popular conocido como Unión Republicana. Los principales dictadores en América Latina. En Chile, el principal dictador fue Augusto Pinochet, y dictó desde 1973 a 1990. En Argentina, Juan Perón, de 1946 a 1952, y nuevamente de 1952 a 1955. En Argentina, Carlos Menem, de 1989 a 1999. En Uruguay, Aparicio Méndez, de 1976 a 1981. De Paraguay, Alfredo Stroessner, de 1954 a 1989. En Bolivia, Hugo Ansés, de 1971 a 1978, y nuevamente de 1997 al 2001. En Perú, Juan Velasco Alvarado, de 1968 a 1975. En Brasil, Humberto Branco, de 1968 a 1967.
En Colombia, Gustavo Rojas Pinilla, de 1953 a 1957. En Venezuela, José Antonio Páez, de 1830 a 1835 y otra vez de 1839 a 1843. En Panamá, Manuel Antonio, de 1983 a 1989. Bueno, ahí podemos ver unos golpes del Estado en América Latina. Se hubo en Argentina, en Perú, Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Honduras, Brasil, Bolivia, Argentina y Chile, con sus respectivos dictadores y pues, con sus fechas, obviamente. Bueno, ahí los principales egresados en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Hawái, Panamá, Perú, México. La participación de los Estados Unidos en los golpes de Estado en América Latina, como estuvo Venezuela, Brasil, Argentina, Haití, Chile, Honduras y Guatemala. Ahí en el contexto histórico, en la década de 1970, los países latinoamericanos tenían gobiernos dictadores y las fuerzas armadas ejercían el poder de manera directa en Perú, en Chile, en Brasil, Uruguay y en Argentina. Una de las características casi universales de un gobierno militar es la institución de la ley marcial o de un estado de emergencia permanente, mediante la cual se eliminan todas las garantías jurídicas, o sea, derechos civiles, políticos e incluso sociales, que protegen a las personas contra el abuso del Estado. Los regímenes militares generalmente no respetan los derechos humanos y utilizan la fuerza y la represión para silenciar a los disidentes y los opositores políticos. Bueno, consecuencias de las dictaduras militares: violación de los derechos humanos, represión de violación en contra de la población, genera miedo en la población por medio de terrorismo estatal, malas políticas económicas que desembocan en desempleo, pobreza, analfabetismo y bajos niveles de salud. ¿Cuáles son los efectos de las dictaduras militares? Entre sus consecuencias están millones de asesinatos, torturas y desapariciones. Las consecuencias de la instauración de un gobierno dictatorial son impredecibles. El conflicto armado en Colombia. El conflicto armado interno en Colombia es un periodo en el curso de guerra asimétrica de baja intensidad que se desarrolla en Colombia desde 1960 y existe hasta la actualidad, con antecedentes y causas directas de la violencia bipartidista, liberal y conservadora en 1928 y 1958. Los principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha. A esto se le han sumado carteles, bandas criminales y grupos armados organizados. Antecedentes. Considerados como antecedentes del conflicto, a los acontecimientos históricos y periódicos de la historia colombiana que pertenecen al periodo de 1960 hasta la actualidad en que se desarrolla el conflicto armado interno en Colombia, teniendo en cuenta fuentes como el ensayo del informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas de 2015, entre otras guerras civiles del siglo XIX, y la Guerra de los Mil Días, el Bogotazo, 1948, la violencia, 1928-1958, los gobiernos de Gustavo Rojas Pinilla y la Junta Militar, 1953 a 1958. Causas.
Algunas de las causas por las que surgió el conflicto armado interno de Colombia son la habilidad del Estado y ausencia del Estado en ampliar regiones del territorio nacional, el problema de la posesión de la tierra, la existencia de marcadas diferencias económicas y la falta de aplicaciones en las políticas rurales. La polarización y persecución de la población civil debido a la orientación política y la falta de espacios democráticos y participativos, la desigualdad de sociedades y la falta de acceso a la educación y a la salud, la existencia y crecimiento de una industria de narcotráfico que se ha introducido en todos los sectores de la sociedad y del Estado, la injerencia de los Estados Unidos y las políticas contra insurgentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.